Hola, buenas tardes, ya noches de este domingo, día 14 del mes de diciembre, ya próximo a las Navidades. Por cierto, aprovechamos para invocar la naturaleza cristiana de las Navidades, porque ahora parece que solo veneramos las luces y los tío vivos y los se han puesto las modas de las atracciones, ¿no? Bueno, no está mal, estas fiestas son de alegría porque viene el niño Dios y hay que celebrarlas con alegría, pero no nos olvidemos que son fiestas religiosas, porque algunos ya intentan cambiar el nombre, que este es un tema con el que podríamos empezar a hablar en este momento, y empiezan a cambiarlas por denominaciones como vacaciones del primer trimestre o vacaciones del segundo trimestre, en lugar de hablar de Navidades y Semana Santa, ¿no? En fin, qué empeño tienen en atacar a la Iglesia Católica. Tenemos aquí a mi gran admirado, del cual soy casi devoto, Padre Garabiel, y a José Luis Pozo Fajarnes, creo que lo he dicho bien. Casi, casi. Bien, pues gracias por estar y dar prestancia y presencia a este triste canal, pero sobre todo a Informa Radio, que es lo que más me interesa que aparezca ahí. Se harán dos programas, uno como hacemos cuando el programa es largo, Ujú. uno, dos o tres seguro, porque mi canal, o sea, mi programa es de solo media hora, entonces pues lo adaptaré a los programas sucesivos que haya que hacer. Y me da igual el tiempo de los programas que salgan de aquí, porque el tema se las trae y promete. Bueno, primeramente pregunto al padre Gabriel, ¿qué le parece este empeño de cambiar el nombre de las cosas y modificar nuestra tradición y antropología religiosa? Me imagino que mal, como no Sí, puede ser de claro. otra manera. Bueno, forma parte de un proceso de borramiento, bueno, de borrar en el sentido pleno, a nivel cultural, a nivel filosófico, a nivel político, a nivel social, y como el ser humano conlleva en su cosmovisión, en su psique, el horror vacui, el horror vacío, pues solamente se puede borrar aquello que se sustituye. De modo que para borrar el sentido cristiano originario, lógico de la Navidad, para borrarlo hay que sustituirlo por otra cosa. Entonces hay que sustituirlo por un paganismo, en este caso ya un neopaganismo, una vuelta al paganismo, donde todo lo propiamente, lo originariamente, lo esencialmente cristiano, pues quede disuelto pues precisamente en toda una cosmovisión contraria a él, porque precisamente si algo caracteriza el dogma católico de la encarnación del Hijo de Dios, dogma de la Santísima Trinidad, eh, es ¿cómo decirlo? Su, bueno, la palabra es un poco fuerte, su oposición al sentimentalismo. Y las navidades paganas o neopaganas han degenerado, han devenido en mero sentimentalismo, que es a lo que se reduce la religión hoy en día. La propia iglesia se autorreduce a ser una religión de autoayuda y una religión sentimental, desconectando precisamente con su esencia, que es una esencia racional, porque Dios es logos, Dios es razón, y celebramos la Navidad porque el verbo de Dios, el logos, la razón, se ha encarnado, se ha hecho hombre, ha tomado carne humana, ha tomado la naturaleza del hombre, naturaleza perfecta humana, y por lo tanto ha elevado la razón humana, ha elevado la razón del hombre. Ese también va a ser el motivo por el cual el pensamiento filosófico griego y con las originalidades que pueda tener también por el pensamiento romano, pienso sobre todo en Cicerón a nivel de filosofía jurídica, de filosofía del derecho,
precisamente por eso va a encontrar un encaje con el cristianismo. El cristianismo al final no es otra cosa que el pensamiento filosófico griego unido a la reflexión o unido o utilizado, mejor dicho, utilizado como el medio para profundizar, para razonar la revelación bíblica, la revelación de Dios en la Sagrada Escritura. Eso al final va a ser el cristianismo. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, pongo un ejemplo muy gráfico. Eh, Jesucristo dice en el Evangelio, yo soy la luz del mundo. Eh, Cuando en el capítulo de San Lucas, si no recuerdo mal, el uno cuando habla de a la Virgen, el ángel, perdón, a Zacarías, hablando del nacimiento, de la venida del Hijo de Dios, dice, nos visitará el sol que nace de lo alto, oriens ex alto, el oriente, ¿no? De ahí la antigua orientación de la misa antigua, de las iglesias antiguas, hacia oriente como símbolo de Cristo. Bien, pues esa fiesta de la luz, porque nos visitará el sol que nace de lo alto, que luego lo va a utilizar Juliano con lo del sol invicto para intentar hacer una especie de paganismo que pueda hacerle competencia al cristianismo. Pero bueno, la fiesta de la Navidad, que es la fiesta de la luz, porque Jesucristo es la luz del mundo, que viene a disipar las tinieblas del error, del pecado, de la irracionalidad, pues precisamente nos quedamos con esa parodia de la luz, llenamos todo de luces, por supuesto, luego le vamos a atracar al ciudadano con los impuestos subiendo el precio de la luz, eso es así, por supuesto, pero bueno, llenamos todo de luces, pero esas luces al final, como se ha sustituido el sentido originario de la Navidad, en el sentido profundo religioso, pues claro, toda esa iluminación que se hace en Navidad no dirige hacia quién es el protagonista, ¿no? Claro, Por poner un ejemplo, simplemente. evidente, evidente. Yo también puedo decir algo. Claro, claro. Para eso estás. Pues siguiendo con el argumento final de Gabriel, ¿no? Hablando de la luz, ¿no? Yo me voy más para atrás. Podemos irnos a finales del 18, ¿no? Con el iluminismo, ¿no? De la Revolución Francesa, porque lo que sucede ahí es, yo creo, y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando con la Navidad, es por incardinar un tanto la Navidad en lo que llevamos siglos, ¿no? Sufriendo. Eh, Podemos hablar desde finales del 18 de una caída del catolicismo, una crisis del catolicismo. Paul Hassar hablaba de crisis de la civilización occidental, pero bueno, yo creo que muy ajustadamente, dando en la diana, dice crisis del catolicismo. Yo creo porque tiene muy claro también que esta crisis del catolicismo de los 2 siglos y pico últimos, pues va paralela a la crisis del Imperio Español. Va muy en paralelo. Yo creo que los dos han ido cayendo en picado. Bueno, ya no podemos hablar de Imperio Español, eso desde luego, pero desde luego que quedan los remanentes, ¿no? Todavía está el español, todavía está la Hispanoamérica católica, ¿no? O sea, aunque no seamos el imperio que fuimos, desde luego, desde hace 2 siglos, pero ahí está, pues eso, la impronta, casi podría decir, y me disculparéis que casi de la Iglesia Católica también solo queda la impronta, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Bueno, pues lo que quiero decir es que al sufrir esta crisis, ¿no? Esta crisis del catolicismo, pues también lo decía Gabriel al principio, ¿no? Entonces hay que cambiarlo por otra cosa. Y así, a bote pronto se me ocurre que durante todo el siglo XIX, sobre todo en Alemania, pero también en Estados Unidos, ¿no? Nada menos que que el William James, ¿no? Se desarrolla el espiritismo, se hacen todos espiritistas, ¿eh? Todos buscan hablar con los espíritus. Joder, el que descubre, el que expresa, mejor dicho, la teoría de la evolución paralelamente a Darwin, que se llamaba Wallace, pues este es espiritista. Y uno de los de la familia Krupp, que son tantos, de estos que hacen herramientas, ¿no? Y otras cosas, ¿no? En Alemania también era un famoso espiritista. Bueno, y tantos y tantos y tantos espiritismos. Bueno, el espiritismo sigue en la actualidad absolutamente vigente, pues de una forma un tanto rocambolesca, ¿verdad? Porque también se ha llenado esto, pues
de echadoras de cartas, se ha llenado de quiromantes, de horóscopos. No hay más que poner la tele en los canales que ve poca gente y es que, bueno, depende del satélite que tengamos o cómo venga, pero yo desde hace muchos años, ¿no? Llegas, le das a un botón y aparece una señora o un señor diciendo las mayores estupideces y aberraciones que se le pueden a uno ocurrir. Y bueno, y aparte de, por poner otro ejemplo, ¿no? De transformación, ¿no? Estamos hablando de las fiestas navideñas, pero también algo puntual, indirectamente, ¿no? El laicismo este salvaje, ¿no? Que tenemos sobre todo en España, pues tiene que copiar las instituciones, ¿eh? A la hora de mostrarse, porque recuerdo que en Toledo los laicistas, hará cosa de 20 o 25 años, hicieron un concilio, el concilio de los laicistas, ¿no? Bueno, pues en vez de Navidad tenemos luces en las calles y los laicistas, en vez de, yo qué sé, organizarse de la manera que sea, se copian, ¿no? Las instituciones, bueno, se copian el nombre. Bueno, eso se me ha ocurrido, así, a bote pronto, para contestar a lo que decías. Y cosas más graves, por ejemplo, en Vitoria, que es donde estoy yo ahora, en estos dos últimos años anteriores, el día 24, bueno, 23, perdón, el día 23, no, 24, sí, el día 24, el día de Nochebuena, suelen salir unos tipejos vestidos de macho cabrío, danzando con unos tambores, en procesión, así, haciendo eses, como si fuera una serpiente, y la gente detrás, haciendo chorradas, ¿no? Entonces, eso ya empieza a aparecer, ¿eh? O sea, he hecho algún programa con imágenes de este tema, porque me parece tan sucio, no sé, porque, en fin, cualquiera de nuestros conciudadanos pueden ser ateos, agnósticos, incluso protestantes o lo que sea, ¿no? Pero el satanismo tan implícito en un día tan especialmente importante y delicado para el mundo cristiano es un verdadero atentado y los poderes públicos no hacen absolutamente nada. Eso es una agresión. Me gustaría saber si algo parecido se hiciera en una sociedad islámica, ¿qué ocurriría, ¿no? O sea, algo parecido, ¿eh? Haga con lo mismo, con unos cuernos y tal, danzando, ¿eh? En la fiesta del Ramadán, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues eso está pasando en Vitoria. Y la gente impasible. O sea, es terrible a qué grado de degradación estamos llegando. No sé qué opinaréis. Claro, es que ¿qué se puede opinar sobre esto sino simplemente decir que esto es una aberración terrible? Un atentado. Es un atentado en el sentido explícito. Chesterton hablaba de que a menos religión, más superstición. A Ajá. menos religión, más superstición, porque como la fe y la razón no pueden no ir unidas en el cristianismo, que es precisamente lo que va a divorciar Lutero, y por eso al final pues el protestantismo acaba cayendo en la gnosis. Eso no es casual que la masonería la fundara un pastor anglicano, o sea, estas son cuestiones que no deben olvidarse. Pero es cierto, a menos religión, más superstición. Pero bueno, también, ya sé que no es un consuelo, Ernesto, pero cuando seamos ya un país musulmán de aquí a 20 años, pues no van a salir con los cuernos en procesión. Así está más claro que el agua. Los hijos de esos imbéciles, si es que tienen hijos porque prefieren tener perros a hijos, ya te digo yo que así no, cuando el alcalde de Vitoria sea Mohamed o Mustafa o Yamil, pues no van a hacer eso, pero tenemos que, no hay que ser fatalistas, pero tampoco vamos a ser ingenuos. La demografía es la que es y vamos camino pues de acabar como acabaron los mozárabes, de ser islotes en medio de un mundo musulmán que había sido nuestra tierra y que tendremos que pagar un impuesto como dimíes para poder sobrevivir. Pero quería volver a lo que ha dicho Joséchu, porque esa denominación de Paul Hassard de la crisis del catolicismo, que es de Gustavo Bueno, eh, mm, es acertadísima y en cierto modo la recoge el propio cardenal Ratzinger, Benedicto XVI, cuando
cuando afirma que la crisis de Occidente es la crisis de la Iglesia. La crisis de Occidente es la crisis de la Iglesia. Eh, es verdad que Pablo VI habló de esto, habló de la crisis de la Iglesia, porque la había empezado en gran medida él con el Vaticano II y era el principal culpable y responsable, cosa de la que jamás asumió ni el menor gramo de responsabilidad. En el 1968 Pablo VI habla de la autodemolición de la Iglesia. En 1972 habla de que el humo negro de Satanás ha entrado en el templo santo de Dios. Pero chico, habla también en el 69 de que esperábamos que el Vaticano II fuera una primavera y ha sido un pedrisco, ¿no? Una edad glacial. Pero no se da por aludido de ningún modo. Es curioso la psique humana cómo tiene mecanismos de autodefensa para negar la realidad. Pero Juan Pablo II sí se atreve a enfrentarlo, al menos como enunciado teórico. Juan Pablo II sí, pero es sobre todo Benedicto XVI el que no duda en establecer esa relación. La crisis de Occidente es la crisis de la Iglesia. Por eso, aunque totalmente de acuerdo con lo que dice Paul Hassar, que citaba Josechu, de la crisis del catolicismo de finales del siglo XVIII, XVII, mejor dicho, XVII, o sí, bueno, inicios, ¿no? Inicios del XVII, que es lo que dice Paul Hassar, inicios del XVII, pero evidentemente Europa se suicida, porque es así, se suicida con dos guerras mundiales en menos de 20 años, esto es la realidad, eh, y bueno, pues la Iglesia se va a suicidar con el Concilio Vaticano II, pues justo 20 años después de que acabe la Segunda Guerra Mundial, después de que en esos 20 años, después de la Segunda Guerra Mundial, había habido un revivir del catolicismo impresionante, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos, impresionante. La generación, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, yo siempre lo señalo porque creo que esto da mucha luz a nivel histórico. La posguerra de la Segunda Guerra Mundial es muy distinta a la posguerra de la Primera. La posguerra de la Primera produce un efecto disolvente de la moral. Son los locos años 20, los felices años 20. Es cuando comienza a generalizarse, por ejemplo, la droga. Cuando comienza a generalizarse, bueno, de hecho comienza la pornografía. Cuando empiezan los vínculos éticos a relajarse. En cambio, por una reacción de una especie de vitalismo loco, ¿no? Pero eso también van a ser años de filosofía vitalista, a lo mejor con el infame Ortega como último precedente, vamos, como último representante, pero ese vitalismo de vamos a vivir porque hemos vivido, porque hemos sufrido la mayor guerra que ha experimentado la humanidad en toda su historia, la Primera Guerra Mundial, porque pensábamos que iba a ser una guerra corta y ha sido una guerra de 6 años prácticamente, porque teníamos unas armas de destrucción que han producido carnicerías, porque teníamos esas armas de destrucción modernas por ejemplo, como la ametralladora, pero con la estrategia de combate del siglo XIX todavía, entonces, claro, la gente cae como chinches. Ahí está la batalla del Somme, ahí está la batalla, bueno, de Verdún y tantas otras. Pero bien, la Segunda Guerra Mundial, la posguerra, ya es tan demoledora, ya es tan destructiva, que ahí no hay esa reacción vitalista paganizante, por decirlo de alguna forma, amoral, sino que la posguerra mundial, aquí podríamos situarlo igual en la posguerra de la guerra de 1936, de la guerra civil, pues nuestros abuelos o nuestros padres, vosotros que tenéis ya unos años, que no digo que seáis ancianos, Dios me Yo sí, libre, yo sí, yo sí. Vaya, pero vaya. bueno, la posguerra que la viven nuestros abuelos y nuestros padres, pues no es una reacción vitalista amoral, es precisamente un volver a lo que se había desechado, el sentido de la familia, el sentido del trabajo, el sentido del sacrificio, el sentido de la fidelidad a la palabra, el sentido de construir, de levantar, pues todo lo que había sido destruido y desmantelado.
y son los hijos de esa generación los que van a producir el mayo del 68, la revolución cultural, la revolución sexual. Luego coincide en esa crisis de Occidente, que es la crisis de la Iglesia, lo que vendría a ser ya eso, el suicidio con las guerras mundiales y después ese suicidio del pensamiento con la revolución del 68 y la Iglesia que se asocia a esa revolución del 68 pues, con las ideas de fondo que tiene el Vaticano II, no tanto los documentos, que también eso podría ser discutible, sino la idea que tiene de fondo de hay que adaptarse al mundo moderno. Entonces vamos a abrazarnos como Iglesia Católica, vamos a modernizarnos, vamos a abrazarnos al mundo moderno, precisamente cuando el mundo moderno al que se abraza en el Vaticano II es un cadáver en descomposición. Porque lo que precisamente supone eso es que el 68 ya es la posmodernidad, ya no es la modernidad. Es la posmodernidad que es lo único peor que la modernidad, que es la exaltación de la modernidad llevada hasta el paroxismo, que no puede no llevarnos hasta donde estamos y bueno, todavía no es final de camino y lo que nos queda todavía en cuanto a suicidio como civilización, porque es lo que estamos asistiendo a él, el suicidio de Occidente como civilización. Sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Pues, si pensamos en que en las aulas, pues hace ya muchos años, ¿no?, que han desaparecido los crucifijos, ¿eh? Y pensamos en que en las aulas ahora aparecen un montón de criaturas, ¿eh?, de criaturas tapadas a la cabeza y que no se puede hacer nada por decirles que no pueden taparse la cabeza. Bueno, el otro día me contaba mi mujer, que es bibliotecaria. Esto es anecdótico, pero tiene mucho que ver, ¿no? Que fue una chica, pues, no solo con el pañuelo en la cabeza a la biblioteca, sino también con un pañuelo que le tapaba desde debajo de los ojos hacia abajo, ¿no? Pues como están en Egipto, que estuve de viaje de visita cuando me jubilé, vi muchas mujeres así, pero casi todas las mujeres estaban así. Entonces le dijeron que quería hacerse el carnet, que para hacerse el carnet se tenía que quitar y entonces no se lo quería quitar, no se quería quitar el pañuelo. Lo pasa pues como los institutos, que no se quieren quitar el pañuelo, ni de la cabeza ni de la cara, ¿no? La solución que dio la chica, que no servía para nada, era que se iba al baño, se hacía la fotografía y, y luego pues ya iba con la fotografía y ¿qué pasa? Que luego viene a sacar un libro con la cara tapada y tú eres la de la fotografía. Pues no se lo puedo decir porque no me puedo quitar el pañuelo. Bueno, estos son los absurdos en los que estamos cayendo y no solo nosotros. Esto en general, todo la Europa cristiana, por así decir, incluida la protestante. Si es que Trump tiene razón, lo dice ahora, no valemos para nada, estamos perdidos, nos han tomado, bueno, ya lo decían ellos también, que nos iban a conquistarnos por otra vía diferente que no la voy a mencionar, pero así es, ¿no? Así es. Bueno, se me ocurre también, en relación a lo que has comentado, por seguir la conversación, ¿no?, que estamos teniendo los tres y hilar unas cuestiones con otras, ¿no? Hablando de Benedicto XVI, ¿no? Benedicto XVI, hay una cuestión que yo creo que la hemos hablado alguna vez, Gabriel, pero merece la pena repetirla muchas veces. En un momento determinado, cuando en Europa se quiere votar una constitución, se quiere votar una que no salió porque hubo muchos sitios que dijeron que no, Ratzinger propuso que se dijera que en el fundamento de esa constitución legal europea está el cristianismo. Bueno, pues nadie aceptó que se dijera una cosa así. Igual si hubiera ido un imán, hubieran tenido que discutir si también por el hecho de estar los otomanos en Grecia, en Italia y los musulmanes en el siglo VIII en España, pues que tenían que aparecer en la Constitución. Igual eso lo hubieran discutido con menos vehemencia o lo hubieran rechazado con menos vehemencia, que seguro que lo rechazaron cuando lo propuso Benedicto XVI, porque era papa, cuando lo propuso. Bueno, bueno, y en relación a esto, pues, y por enlazar con lo que hemos comentado antes del iluminismo, ¿no?, de las ideas, esas ideas de la ilustración tan importantes para esa crisis, ¿no?, del catolicismo, para esa crisis que Husserl le llamó de la civilización occidental. Crisis del catolicismo. De la La conciencia europea. conciencia occidental. El que dice catolicismo es bueno, ¿eh? Crisis del Eso es. catolicismo es bueno, sí.
Bueno, pues me acuerdo de la discusión con Habermas. Habermas sigue defendiendo esto con una educación exquisita, ¿no? Cuando discute con el Papa, ¿verdad? Con Benedicto XVI, que yo creo que era el Papa ya, o No, era... no, No, todavía no, todavía no. era Ratzinger, sí, no lo habían elegido Papa todavía, ¿no? Y entonces Ratzinger, pues de una manera contundente, le explicó pues lo que era el cristianismo, y que le parecía bastante mejor que las ideas ilustradas. No vamos a entrar en la discusión porque no es cuestión, ¿no? Y también por dos cuestiones, ¿no? La del vitalismo, ¿no? Que señalas de Ortega, totalmente de acuerdo, pero también habría de un filósofo alemán previo, ¿no? A la escuela donde estudió Ortega, que fue la de Husserl, que fue Nietzsche, ¿verdad? Porque las ideas vitalistas, totalmente pues, contrarias también a ese cristianismo europeo, ¿no? Porque la crítica más mordaz de Nietzsche es a la civilización occidental, y la civilización occidental es la civilización que ha venido de la tradición cristiana. Y entonces Nietzsche va a un ataque directo poniendo pues enfrente de eso ese individualismo vitalista, ¿verdad? Del placer, del deseo, que quiere enlazar con el mundo antiguo, pero que habría mucho que decir ahí también. Y respecto a nuestros padres, sí, mi padre hizo la guerra, no solo vivió la posguerra. Mi padre hizo la guerra los 3 años, era de la quinta del chupete. Y mi madre estuvo refugiada en Francia, todos los años de la guerra, con mi abuela y con mi tía Antonia. Y lo que has mencionado, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Que la iglesia pues le hace el caldo gordo a la escuela de Frankfurt, ¿no? Como si la abrazara, pero es que previamente había abrazado el socialismo soviético, ¿verdad? En los años 60, ¿eh? Que es tan grave, bueno, es igual de grave, ¿no? Igual de grave el error de Juan XXIII, el error de Pablo VI, ¿no? Con la cercanía, lo pagaron caro, ¿eh? Bueno, lo pagaron caro. Yo creo que sí, porque luego vino la teología de la liberación, que, vamos, que tuvo otro papa, ¿no? De solucionar algunas de las cuestiones, y desde luego que no todas, porque la cuestión por ahí colea, ¿verdad? Por ahí colea. Bueno, de la filosofía postmoderna, que me estoy enrollando, de la filosofía postmoderna, si merece la pena hablar, hablamos, ¿no? Porque ahí habría que meterse no solo con Marx, sino con Freud, ¿verdad? Que también casi lo has mencionado antes. Bueno, Pero yo creo que todo esto tiene unos antecedentes anteriores, valga la redundancia, que yo acabo de sacar un libro que es Y Dios iluminó el camino. Por cierto, Y Dios iluminó el camino, me decía mi mujer que con ese título no vas a vender nada. Digo, pues me da igual. Y además no viene mi nombre en la portada a propósito, porque lo que vale es el contenido, no es el autor. Y Dios iluminó el camino, sí, en Hispanoamérica, en la España, desde Isabel la Católica, que fue grandiosa y ya tenía que estar santificada, por cierto, bajo mi punto de vista. Pero voy a lo que voy, y es que esto se ve claramente en la decadencia de Hispanoamérica, la división y la fragmentación de aquellos virreinatos en 22 estados que no salen de la ruina, endeudados hasta las cejas, por la acción, y esto lo tengo yo estudiado, de la masonería, lógicamente, el poder anglo, el protestantismo y la decadencia de valores que ello conllevó con la expulsión de los jesuitas. Eso fue la clave de todo. Los jesuitas tenían allí, en el siglo XVIII, tenían allí las reducciones, algo maravilloso, parecido a las encomiendas en el siglo XVI, donde protegían a los indios, se dividía el territorio, se organizaba el territorio y la economía era social, es decir, de tal manera que los indios eran propietarios de su trabajo. Y ahora que hablan de marxismo, todavía el marxismo no se había inventado. Eran propietarios de su trabajo y de los resultados de su trabajo. Esa obra de los jesuitas, que al mismo tiempo evangelizaban, daban valores y creaban sociedad, se vino abajo por la ambición de un rey Carlos III y sus acólitos, el duque de
el conde de Aranda y el de Peñaflorida, que querían allí llevar la burguesía allí, ¿no? Querían acabar con eso. Pero había un previo, bueno, un previo no, un posterior, para esa decadencia, esa fragmentación, que eran las ideas ilustradas, la ilustración francesa, Voltaire y Rousseau. Sobre todo Rousseau por aquello del contrato social, por el cual hoy tenemos la teoría de que cualquier cosa es consensuable, el aborto, la eutanasia, el tirar al abuelo por la ventana porque ya sobra, porque ya es muy viejo y además se hace pis y cacas, pues vamos a tirar, eso todavía no se ha consensuado, pero será con el tiempo. Entonces, el contrato social significaba todo vale y barramos el pasado y empecemos de nuevo, Rousseau, ¿no? Y Voltaire, con su famoso tratado contra la intolerancia, tiene narices que él, que estaba cortando cuellos a mansalva con la Revolución Francesa y lo aprobaba, hablaba de la Iglesia como intolerante, ¿no? Y a España como intolerante allí, ¿no? Esos conceptos calaron y crearon un molde cognitivo, yo a eso le llamo molde cognitivo, como ahora, a mí me gusta comparar la historia, dar saltos en la historia, porque ahora está pasando exactamente igual, un cambio cognitivo general. Y ya paso a contar brevemente mi experiencia personal. Yo llegué al cristianismo activo a través de Cristianos por el Socialismo. Yo me entusiasmé con las ideas socialistas y apareció un señor por ahí y dijo, ah, tú eres cristiano, yo también, venga, vamos al seminario a hablar de marxismo y cristianismo y a congenar la labor, o sea, los valores y la acción cristiana con la idea socialista. Y ahí aterricé pues, en UGT primero, en el PSOE después. ¿Qué pasó? Que acabé agnóstico. Desde ahí acabé el agnosticismo. Y luego encima me encontré con curas vascos que abogaban por la lucha armada. Aquello ya me destruyó completamente los valores. Los valores cristianos, porque digo, no puede ser que un cura abogue por esto y un cura en Salvatierra ayude a los etarras a matar a 3 guardias civiles. Bueno, errores humanos, sí, pero meas culpas. Cuando yo, representando al Foro Ormoa, iba a hablar con los obispos de Bilbao y de Vitoria, salía yo muy descorazonado. Digo, me cago en la leche, si no puedo volver a esto. He vuelto, pero he vuelto gracias a esto, lo que he descubierto yo en la hispanidad. Los valores que construyeron aquello era milagroso. La Virgen de Guadalupe. Yo lloro cada vez que lloré en Santa Pola hace muy poco, el año pasado, cuando la profesora Margarita Torres nos explicaba diríamos, estudios científicos que había sobre la tilma de Guadalupe y la imagen que se había pintado, imposible de pintar con las técnicas de aquella época del siglo XVI. Pero ahora cuéntaselo a la gente. Cuéntales que haya habido un milagro que tal que si tú miras las pupilas de los ojos de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, ves figuras humanas. Es imposible pintar eso. Ni hoy tampoco. Tal como está ahí, sobre una tela que estaría ya podrida si no fuera milagrosa porque pervive después de casi 500 años. Y con una técnica sobre una tela basta que es imposible pintarla hoy. Pero eso cuéntaselo a la gente. ¿Y por qué la Iglesia no hace más? Ya hace, Pero lo que sí lamento es que la Iglesia hoy, y lo he criticado en foros y aquí ya repito, no combate activamente contra el aborto. O la Iglesia hoy, porque hoy me siento profundamente defraudado por la jerarquía. Y lo comento porque yo creo que es bueno que esto llegue a la jerarquía. No hace falta tú, Padre Gabriel, que digas nada porque tú eres un siervo de la Iglesia, pero yo que soy Sí, más barbaridades que he dicho yo, tú no vas a decir contra la pero, jerarquía. Así que tú pero yo tranquilo. que soy un católico que de vez en cuando he de decir de tarde en tarde, me confieso, no tengo ningún resquemor de decir esto a los pastores que me guían, que me deben guiar, y que no digan tampoco nada de la masacre que se está haciendo a cristianos en Siria, Nigeria, Kuala Lumpur y no sé dónde más, en muchos sitios.
verdaderos masacres y persecución. Una persecución tiene la Iglesia Católica inmensa. En España todo puede llegar. Y yo no me conformo con estar esperando a que llegue. Eso es lo que yo quería comentar. Muy Me he bien. alargado demasiado, pero bueno, quería soltarlo si no reviento. Qué va, hombre, muy bien, me parece. ¿Dices algo, Gabriel? Sí, te toca a ti. Vamos a seguir el orden, ¿no? Digo yo. Vale. No sé Venga. si habéis leído, os lo recomiendo, Ernesto, la obra de Herbert Marcuse, La tolerancia represiva. Una- La tolerancia represiva, que retoma eso que hablabas tú de ese argumento de Voltaire y lo intenta teorizar, para que, claro, el principio de una contradicción que venía por su ausencia, pues claro, hace que todo el argumento eh, pues vehicular de la obra, la tolerancia represiva, pues sea, bueno, pues eso, al final un elogio al irracionalismo y a la ideología más sectaria. Pero bueno, yo te recomiendo que leas, Ernesto, el discurso de apertura de Juan XXIII del Vaticano II. Ese discurso pasa totalmente desconocido, nadie lo lee, y es la clave interpretativa del Vaticano II. Porque es el discurso de apertura, es el discurso de apertura. Y ahí viene, ahí vas a ver el, la ingenuidad rusoniana de Juan XXIII, porque viene a decir que después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial ya los hombres saben qué es el mal, no tenemos por qué decírselo ya, ellos ya lo han sabido, ya lo han experimentado, así que a partir de ahora dice, el lenguaje de la Iglesia no será el del anatema y la condenación, sino el de la misericordia. Sí, eso lo que viene a hacer ese discurso Juan XXIII, que insisto, merece la pena ser leído detenidamente, es proclamar que ya no hay enemigos. Ya no hay enemigos. La Iglesia, por boca de su cabeza, que es el Papa, sucesor de San Pedro, no sucesor de Cristo, sucesor de San Pedro, seamos exactos con la dogmática, proclama que el mundo moderno ya no es enemigo de la Iglesia, que el mundo moderno de origen protestante, que el mundo moderno de origen como segunda fase del protestantismo, pues lo que decía José Chu, iluminista, que el mundo protestante, perdón, que el mundo moderno de orígenes anticatólicos, porque al final es la hegemonía protestante de la paz de Westfalia de 1648, la iglesia jerárquica, la iglesia institucional, ya no lo considera como un enemigo. No hay enemigos. No hay enemigos. Eh, que esto es negar por completo la- las dos ciudades de San Agustín. Es que es alucinante, es alucinante. Bueno, pues ese es el motivo por el cual, Ernesto, la Iglesia no lucha contra nada, pero contra nada, ni contra el aborto, ni contra el divorcio, ni contra la ideología de género, ni contra la eutanasia, ni contra nada. Y solo busca arrodillada que le perdonen la vida llevándose bien con todos. Por eso tampoco va a señalar lo que dices tú, porque si yo señalo que están masacrando a millones de católicos, tengo que decir quién los está matando. Y como son islámicos y Claro. nosotros somos ecuménicos, porque desde Vaticano II somos ecuménicos, somos plurales, que somos demócratas, queremos sociedades democráticas, pluripolíticas, pluriculturales, plurireligiosas, pues claro, no podemos. Pero si cambiamos la misa para que fuera ecuménica y los protestantes la pudieran aceptar, porque la misa tradicional romana les resultaba insoportable, porque además contra ella es contra la misa contra la que escribe Lutero, contra la misa contra la que va a blasfemar Lutero y va a hacer todo lo posible para que donde ponga el pie el protestantismo se erradique la misa tradicional, la misa romana antigua, la misa que viene del Papa San Damaso español del siglo IV, de San Gregorio Magno del siglo séptimo, sexto. Bien, pues esto es la triste realidad, Ernesto. O sea, yo considero que hay un milagro divino en que recuperes la fe, porque desde luego las amistades de las que te rodeaste eran lo peor, lo peor, lo peor, lo peor. Creo que tienes un gran mérito, tienes un gran mérito, porque los obispos separatistas vascos eran lo peor de lo peor, lo peor de lo peor, pero lo peor de lo peor, que ya es decir, porque el episcopado español es un
pozo de corrupción y un pozo pues de falta de virilidad, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo en falta absoluta de virilidad y de desconocimiento absoluto. O sea, es que son completos analfabetos. O sea, de verdad, yo trato con más obispos y he tratado con más obispos que vosotros. Y yo os digo que vamos a ser generosos y benévolos, 98% son auténticos analfabetos, pero analfabetos, analfabetos completos. Y no exagero. Que la gente, los que piensen que es hiperbolandeluzo lo que digo, que busquen sus publicaciones, que busquen sus intervenciones. Eso que las hacen otros, pero que las busquen y que luego comparen y digan cuál es el grado de intelectualidad que tienen, porque, bueno, pues igual que vemos la degeneración intelectual en la casta política, hay una degeneración intelectual en la casta clerical, igual que vemos una degeneración moral en la casta política, hay una degeneración moral en la casta clerical. Vamos a ver que el sucesor de Ratzinger en Doctrina de la Fe actual, el Tucho, ha escrito dos libros de porno gay. O sea, esto es lo que hay, queridos. O sea, no discurso mediterráneo. Pero bueno, que te doy gracias a Dios, de verdad, Ernesto, porque recuperarás la fe con todo, con los obispos vascos de allí, porque eso de luego es lo más propicio para que pierda la fe una persona para toda la vida, y por supuesto con esa variante de cristianos por el socialismo, que además yo voy a aprovechar y ya termino, dejo paso a José Chu. Yo siempre he tenido la tesis de que el PSOE es una secta. Una secta. El PSOE sobre todo, no el de Largo Caballero y el de Rodolfo Llopis, sino el PSOE que refunda Estados Unidos, que refunda Sí, la CIA, el sí. PSOE de Felipe González, es una secta, mm, no, ¿cómo decir? Una secta post-cristiana, ¿vale? Una secta, el PSOE de Felipe Guerra es una secta post-cristiana, por eso le apoyan tantos cristianos, tanta gente de iglesia le vota, incluidos curas, frailes, monjas y obispos. Esto es así. El cardenal Tarancón cuando decía que estamos mejor con los socialistas que con Franco. Bueno, pues todo un programa, es todo un programa. Pero bueno, y esa secta poscristiana del PSOE de Felipe y de Guerra, a partir de Zapatero se convierte en una secta anticristiana, ya anticristiana. Y eso es lo que permite comprender por qué el PSOE puede cometer cualquier barbaridad, cualquier perversión sexual, cualquier conducta amoral, y hay un núcleo de fieles, mejor dicho, de fanáticos que van a seguir apoyándole como una secta contra cualquier argumento racional, contra cualquier dato de la realidad, por objetivo y documentado que sea, porque es un comportamiento que es tal cual el que se profesa en cualquier secta, me da igual que sean testículos de Jehová, adventistas, mormones, me da exactamente igual. Bueno, pues eso, que consiguieras salir de esa secta post-cristiana, luego anticristiana, que consiguieras recuperar, o mejor dicho, que Dios te concediera poder recuperar la fe, teniendo a unos obispos sin fe, porque han sustituido la religión por la ideología, que es una religión sustitutoria secularizada, pues, ¿qué quieres que te diga, Ernesto? Es un milagro de la divina providencia. Bueno, muy bien. Oye, se está poniendo interesante. Yo pensaba que íbamos a hablar más de América, pero bueno, vamos, seguimos con esto. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y es más, pondría encima de la mesa algo grosero, incluso para reivindicar que la Iglesia lo que tiene es que mostrarse fuerte, tiene que dar un giro el otro día oí de 360 grados, por cierto, no, de 180. Con 180 yo creo que ya es la culminación, un giro de 180 grados y volver a ser fuerte, volver a tener las cosas claras, las ideas claras y saber quién es el enemigo, quién es más fuerte, quién es más débil, de tal manera hablando de la tolerancia, ¿no? Que a los débiles les pueden seguir tolerando, porque la tolerancia en parte es eso, ¿no? Puedes tolerar a tu hijo que haga una barrabasada o puedes tolerar a alguien que es más débil, ¿eh? Lo toleras, ¿no? Lo puedes tolerar. Este significado de tolerancia ha estado presente siempre y sigue estando presente porque lo podemos entender así. Pero cuando... Joséchu, el sentido clásico de la tolerancia es tolerancia de males.
Tolerancia de males. Bueno, tolerancia de males. Sí, sí, por ejemplo, toleras que el niño Estoy, manche no sé qué. Bueno, estoy de es acuerdo. un mal menor. Estoy de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. No, no te había entendido. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Toleras lo que no te gusta, ¿eh? Pues porque consideras que igual con el tiempo tu hijo lo hará luego bien cuando le enseñes, por ejemplo, ¿no? Tanto San Agustín habla de tolerar la prostitución. Ajá, ajá. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cómo la erradicas? ¿Cómo la erradicas? ¿Como el PSOE la erradicas? Ah, no, sí. Pero, por ejemplo, la corrección fraterna es una forma de no tolerar porque es mal, porque, y eso, y sin embargo, ahí hay alguien que no es enemigo tuyo, ¿no? Sería otro modo de ver la tolerancia. Pero a lo que voy, que la Iglesia lo que tiene que hacer, lo que quiero es que reivindicara la intolerancia, ¿eh? Que es lo que ahora no sé, ¿eh? ¿Por qué no podemos hablar? Es que además es que no se puede hablar de intolerancia. Yo no sé si os acordáis que llevamos 30 años por lo menos de que utilizar el término intolerancia no era políticamente correcto. Entonces, se utilizaba el eufemismo esto de tolerancia cero. Eso no es decir absolutamente nada, no es decir absolutamente nada. Lo que no se puede permitir, no se puede permitir. No se puede permitir el burka, no se puede permitir que las niñas vayan tapadas, no se puede permitir las barbaridades que hace esta gente, no se puede permitir que la religión musulmana tome España ni tome ningún otro país cristiano. No se puede tolerar, ¿no? Eso por un lado. Y en relación, dos cosillas más. Una más larga, ¿eh? Esta es más corta. Hablando de lo del PSOE. De acuerdo contigo en el tema de esta construcción socialista, del Partido Socialista en Surennes, ¿no? Por parte de la CIA, pero lo que hay que puntualizar es que a partir de Zapatero hay una continuación con cierta ideología alemana, que es el krausismo. Sí, Si al krausismo le quitamos la espiritualidad y dejamos solo el pacifismo y tal, yo creo que eso es lo que tienen en común toda esta gentuza, pues de los socialistas de Zapatero, que tienen mucho que ver pues con cuando él plantea frente a Huntington el amor de las civilizaciones en vez del choque, o cuando el no a la guerra, o el no a la guerra, toda esa ideología, ¿no? De choque, antimilitarista, todo eso es puro pacifismo de una ideología que ya es vieja, que es pues el desarrollo del kantismo de Krause. A Krause no lo conoce ni Dios en Alemania, por cierto, pero ni Dios. Es más, en Dresde, que yo fui a ver a mi hija que estaba viviendo allí, y me dijo Gustavo Bueno Sánchez, el hijo de Gustavo Bueno, que es de la escuela, me dice, vete a la universidad tal, que ahí está el archivo, el archivo del señor este, de Krause. Total, que voy yo allí como un tonto, ¿no? Y digo, el archivo Krause, no lo conocía nadie, no lo conocía nadie, el archivo. Encontrar un libro de Krause en esa universidad de la que dependía un archivo Krause que debió existir y se perdió con el bombardeo, lo más seguro. Pero es que nadie conocía a Krause. Nosotros, ¿no? Nos hemos comido. ¿Por qué? Porque el krausismo fue anticatólico, sobre todo, ¿eh? O claro. sea, la confrontación del krausismo con los neoscolásticos de finales del siglo XIX, vamos, yo es que le he tenido que estudiar porque hice una tesis doctoral, ¿no? De un escolástico de finales del XIX, principios del XX, y tuve que buscar en registros, en archivos y tal, pues cuando había una cátedra, salía una cátedra, pues si el tribunal lo componían tres krausistas y dos escolásticos, pues se lo llevaba un krausista. Y es que era a dentelladas, denuncias. Lo que está pasando ahora más o menos, pero en esa época, ¿no? Los krausistas para hacerse con la educación universitaria, igual que en la institución libre de enseñanza, lo quieren hacer con la más baja, ¿verdad? Y Pero me quedo eso, por último. Josésu, pero eso es por la masonería. Sí, 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 eso O también. sea, Estoy de acuerdo. el krausismo fue lo que fue en España porque la masonería lo aupa Sí. como la filosofía de la que va a envolverse para establecer toda la filosofía masónica. El otro día lo pensé, mira, masonería inglesa, sí, es que el otro día le estaba dando vueltas al tema. Ingleses y franceses, ¿los alemanes tienen masonería? No, tienen el krausismo y el ideario este verde. Hitler era vegetariano, joder, si es que, si, si es Y que está ahí, tenía perro, y tenía perro. y tenía perro Blondie, Blondie. y lo quería más que a Brown, joder. Bueno, y la última cuestión, que esta es un poco más enrevesada, pero creo que es importante, porque ya es algo que ya hemos asumido y que viene del idealismo alemán,
contra el que hay que ir, contra el que luchaban los escolásticos, ¿no? Como he dicho hace un momentín. Y es que hablamos de valores como si fuera normal. Como si fuera, y es que nos han aculturado, ¿no? La ideología alemana ha penetrado totalmente. Hablar de valores cristianos es dejarse dar por detrás, para que nos entendamos, ¿no? Vamos a ver, la idea de valor es una idea alemana, de la economía alemana de Marx, de Nietzsche, joder, de Nietzsche, que es el que la aplica a la ética, y luego en la escuela de Husserl, donde se formó Ortega, ahí tenemos a Scheller, que es el gran teórico de los valores. Ortega también, ¿eh? Ortega también, porque es filosofía alemana, para que nos entendamos. Vamos a ver, la teoría de los valores, que luego en Alemania pues, se llevaría a la práctica, ¿no? Por el valor de la raza y todo esto, pues se desvanece, vamos a decir, no, se rompe con el final de la Segunda Guerra Mundial. Nadie hablaba de valores después de la Segunda Guerra Mundial. Como la palabra valor estaba en los vencidos, sobre todo, pues entonces hay un impasse de una decena de años por lo menos que nadie vuelve a mencionar la cuestión del valor. Se podía haber recuperado lo que tiene que ver con la ética cristiana de 2000 años, que es la palabra virtud, pero no se recupera. ¿Por Y qué? moral. Y moral. Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar en virtud y moral, si eso ya hablaremos. Habría hay que diferenciarlo un poco. Pero es que no se recupera pues porque está vencida la Iglesia, que es lo que estábamos diciendo desde siempre. Y se vuelve otra vez al valor. En los años 60 se recupera y ya es que se han comido la virtud. Se la han comido. La filosofía alemana se ha comido la virtud. De ética y moral, bueno, ya hablaremos. Pero de acuerdo, ¿eh? Voy a, nada, un apunte escueto. He dicho moral porque quiero recordar, yo siempre cito experiencias personales. En un debate que hubo en las Juntas Generales de Álava, yo estaba en la política entonces, yo dije, eso no es moral, y me suelta el del PP, no, el del PSOE, perdón, me suelta, moral es un sentido individual de las cosas, no existe la moral, eso es relativo. Digo, ah, ya, vale, claro, así, ahora empiezo a entender alguna cosa. Es relativo, ya. Mira, normalmente los socialistas y los comunistas son los éticos, mientras que los cristianos y creyentes eran los morales, porque parece que hablabas de moral y estabas hablando de la moral cristiana. Esa es una diferenciación, pero que eso es absurdo, eso es absurdo. Lo que te quería comentar antes es que códigos morales hay muchos, pues porque no es lo mismo la justificación de un musulmán que mata gente porque considera que es lo bueno, a la de un cristiano que ha visto que eso ya no se puede hacer ni siquiera en una cruzada. Vamos, o sea, ha cambiado la cosa bastante, ¿no? O sea, se ha llegado a conclusiones filosóficas, vamos a decir, con el paso del tiempo. El cristianismo ha desarrollado la ciencia y la filosofía, los musulmanes no. Los musulmanes han quedado clavados en 4 tonterías de Aristóteles, que no salen de ahí, ¿no? Pues, en fin. Lo que pasa es que, y ya le dejo hablar al padre, Sí. lo que pasa es que, claro, esto es un constructo de ingeniería social de tal volumen, de tal capacidad de permeabilización en las mentes, que a través de la escuela, esto es muy grave, porque la falta de respeto a los derechos, a lo que dicen las declaraciones de derechos del niño, que es el superior interés del niño, el atropello al superior interés del niño es ya descarado hasta tal punto de no voy a decir pornografía, porque es una palabra fuerte, pero sí, y al secuestro de niños, etcétera, etcétera, en fin, espantoso, ¿no? Pero vamos, al perder la moral social, que efectivamente era cristiana, porque no puede ser de otro género, según por la acción de la masonería, por eso han desvirtuado el sentido de las palabras. El ataque al sentido originario de las palabras viene de forma multidireccional y con un único propósito, lo que decía el de la hegemonía cultural, Gramsci, lo que decía Gramsci, cambia la mente de las personas y dominarás el mundo, ¿no? Claro, pero la Iglesia, en ese sentido, la Iglesia institución o hace una reconquista, no sé, unas cruzadas. La palabra cruzada también está desmejorada, ¿verdad? Porque enseguida le asignan el calificativo de. Pero bueno, unas cruzadas morales,
o estamos perdidos. Bueno, yo reivindico mi penúltimo libro, Muy bien, muy bien, muy bien. 1936, Cruzada, no guerra civil, 900 páginas, un montón de documentos, algunos inéditos, la respuesta de todos los obispos del mundo a la carta del episcopado español explicando qué estaba ocurriendo en la mayor persecución de la historia de la Iglesia Católica en 20 siglos. 1936, Cruzada, no guerra civil. Perdona, Ernesto, por No, este. no, no, perdono. Muy No lo he bien. comprado todavía, pero creo que lo quiero comprar. Bueno, José Chu, pregúntale que no lo No, ha no, leído, lo ha estudiado, José Chu lo ha sí, estudiado, sí, pero a conciencia. puedes echar un vistazo al penúltimo, al último Catoblepas, yo creo que hay un pequeño resumen, pero vamos, no hace falta, directamente al libro. A propósito de lo que decía José Chu, la moral, la teología moral implica, el estudio de la teología moral implica el estudio de la ética filosófica. Eh, del ethos, del comportamiento humano a nivel intelectual, perdón, a nivel individual y a nivel colectivo, eso es lo que precede al estudio, a la reflexión propiamente teológica de la teología moral acerca de la conducta humana, tanto individual, considerada individual como colectivamente. Em, yo cuando me dirijo a personas que no tienen fe o que no tienen la cosmovisión cristiana, uso la palabra ética para referirme a lo que es el uso de la razón natural, que se presupone en todos los seres humanos que tenemos un alma racional infundida por Dios. Otra cosa es que muchos, pues esa racionalidad no le han quitado todavía la pegatina porque no la han usado. Pero cuando me dirijo más hacia creyentes, uso el término moral, porque el término moral implica el ético previo, ¿m? El estudio de la ciencia ética como ciencia, como rama filosófica. Bien, eso por una parte, a propósito que decía José Chu. Yo os puedo decir, os respondo a los dos en un segundo término, que lo que escribe Dante en la entrada al infierno, en la Divina Dante. Comedia, Lasciate ogni speranza, no pongáis ni una sola esperanza en la jerarquía, no va a cambiar nada, ni con un papa ni con otro. ¿Pero por qué? Porque el sistema de promoción impide que haya un cambio de mentalidad, porque solo se promociona a los que tienen determinada mentalidad, Ernesto. ¿Me explico? Los que no tienen tal mentalidad oficialista nunca jamás serán promovidos a nada en el aparato de promoción eclesiástico, porque desde Vaticano II la meritocracia, que éramos el Estado clerical, se sustituyó por una dedocracia igual que los partidos políticos. Por eso no hay una promoción en el estamento clerical conforme a las cualidades del clérigo, o sea, a nivel natural, a nivel de justicia natural como virtud cardinal, y luego a nivel sobrenatural, los talentos de los que habla el Evangelio tampoco se consideran, sino que simplemente se considera esto, la cercanía ideológica. Este es ideológicamente nuestro, pues a este le promocionaremos. Este no es ideológicamente nuestro, pues este se pudrirá de párroco en aldeas en el quinto ahí, ¿no? En el quinto ahí. Pues esto, entonces, no cabe un cambio de mentalidad en el episcopado, no cabe de ninguna forma, y esto tenemos que ser realistas. Siempre digo que el realismo es lo cristiano, porque el optimismo no es cristiano, verlo de color rosa, todo es falso, porque la realidad no es de color de rosa, ser pesimista tampoco, porque la realidad tampoco es de color negro, sino que por eso la filosofía cristiana por excelencia, la filosofía de Santo Tomás, se llama la filosofía realista, la filosofía del ser. Pues tenemos que asumir esto, tenemos que asumir esto. No podemos contar con la jerarquía. ¿Por qué? Porque se ha pasado al enemigo y porque no hay posibilidad de un cambio. Porque mientras estén esos filtros ideológicos, ya está. Entonces, y paso un poco también a lo que tú has dicho un poco también, Ernesto, y a lo que José Chu decía con respecto a Hispanoamérica y al siglo de oro español. El, vamos a ver, la gran cuestión, la gran cuestión a la que nos enfrentamos es cómo luchar por conservar lo poco que queda de cosmovisión católica
de cristiandad en ese sentido, cómo conservar bueno, y promocionar la hispanidad como catolicismo, porque eso es la hispanidad, la cristiandad de las Indias, como decía Santo Toribio Mogrovejo en el Tercer Concilio de Lima, año 1583, cómo conservar, cómo mantener, cómo reconquistar, porque no hay hispanidad sin catolicismo, es que esto es así, que cuando Zacarías de Vizcarra y Arana, obispo auxiliar de Toledo, vasco, de familia carlista, inventa el término de hispanidad, es un sustituto de cristiandad de las Indias. Entonces, la obra de España en América es una obra católica, con unos presupuestos católicos, con unos presupuestos teológicos y filosóficos también determinados, aristotélicos, tomistas, con influencia un poco de Platón, un poco de San Agustín por Platón, bien, de acuerdo. ¿Cómo recuperar eso cuando el motor de la hispanidad, que era la Iglesia Católica, como tú lo has dicho con los jesuitas, Ernesto, que era la que civilizaba la corona? Porque no olvidemos que por el patronato real, el patronato regio, toda la obra de la Iglesia en América la sostenía la monarquía. Pues como la reforma del cardenal Cisneros de la Iglesia en España, que por eso luego va a dirigir el Concilio de Trento. No podría haber hecho Cisneros la reforma de la Iglesia en España, que fue lo que nos cerró a que entrara el protestantismo, sin el apoyo que le prestan los reyes católicos, especialmente Isabel la Católica. Por cierto, la van a beatificar Ernesto a Isabel la Católica cuando beatifiquen a Pío XII y a Franco. Los tres, la misma ceremonia. Cuando llegue ese día, beatificarán a Isabel la Católica. Van a ir los tres en bloque, como San Isidro, Santa Teresa y San Ignacio de Loyola. Los tres. Así que también siéntate a esperar. Pero esta es la cuestión. ¿Cómo recuperar la hispanidad? ¿Cómo divulgar la hispanidad cuando el motor de la hispanidad eh, se se ha secado? Y ese motor era la monarquía católica y la Iglesia católica, y cómo luchar por la supervivencia de la cosmovisión cristiana, de la civilización cristiana, cuando la propia jerarquía se ha pasado al enemigo. Esta creo que es la cuestión fundamental. No me atrevo a decir que sea un callejón sin salida, no me atrevo a decir que sea que sea imposible, que sea una aporía. No lo creo, porque en la crisis arriana del siglo IV, el 98% de los obispos no creían que Jesucristo fuera Dios. Y salimos de aquello. O sea, cuando el 98% de los obispos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios encarnado. Bueno, pues, bueno, es verdad que es mucho peor esta situación que vivimos que la que se vio en el siglo IV, pero yo pienso, y con eso recapitulo parte de lo que habéis dicho vosotros, que esta es la cuestión. Oye, pues si me permites, yo voy a poner un cuarto a los tres que habéis señalado, que es Cisneros. Cisneros paralizaron el... ¿Me estáis oyendo? ¿Que es que se me ha ido la pantalla? Sí, sí, Ah, Sí, sí. sí. Cisneros empezó el proceso y además hay, por lo que tengo entendido, decenas de tomos, cientos de páginas justificando la beatificación de Cisneros. Y además, valedores de Cisneros hubo tipos muy importantes a la hora de hablar de los milagros y de las acciones de Cisneros, entre ellos Lope de Vega, nada menos, y Francisco de Quevedo y algún otro también muy importante, incluso algún enemigo de Quevedo de estos que no hacían más que insultarse, incluso compartió mesa con Quevedo para defender a Cisneros. Pero, ¿por qué se paralizó la beatificación o la santificación de Cisneros? Pues porque España había que ir contra ella, ¿no? España era el enemigo de Europa, había que hacer las cosas contra España, contra el catolicismo también, ¿verdad? Y por eso mismo tampoco Isabel la Católica será santa nunca, y mucho menos Franco y ¿quién era el otro? Que no me Pío acuerdo. XII, Pío XII. Ay, Pío XII, caramba, pues sí, merecido lo tendría. Bueno, a ver, quería comentar una cuestión al hilo de lo que estaba contando también ahora Gabriel, ¿no? Eh, Vamos a ver, no hay hispanidad, dices, Hispanoamérica no tendría sentido, no tiene sentido si no es con el catolicismo. Y esto hay que señalar que esto hay que expresar quién es el enemigo y quiénes son los que han puesto palos en las ruedas para que el catolicismo deje de ser
en este imperio que ha dejado de ser, durante las últimas décadas ahora sobre todo, ¿no? Pues deje de ser lo que es y para tener, pues eso, el toro por los cuernos. O sea, los protestantes norteamericanos, desde que se consolida Estados Unidos, ya no ven como, ahora desde luego que desprecian a Europa, pero a los franceses, a los ingleses, a los alemanes, tampoco los han tenido mucho en consideración como gente peligrosa desde que se conformaron como nación los estadounidenses. A los que siempre han tenido enfilados ha sido a los españoles y al catolicismo. Sí, sí. Aunque el catolicismo está presente, gracias a los cuáqueros, está presente en Estados Unidos, ¿verdad? Si no hubiera sido por William Penn, por cierto, no sé si sabéis que William Penn es uno de los que se apoyó Jacobo II cuando se hizo católico en Inglaterra. Y por eso William Penn tuvo que salir pitando, ¿no? de Inglaterra cuando Guillermo de Orange, el marido de su hermana, pues llegó al poder, ¿no? En la Revolución Gloriosa. Total, que William Penn se fue a las Américas, era cuáquero, fundó Pensilvania y gracias a los cuáqueros de Pensilvania hay católicos en Estados Unidos. Bueno, esto de forma reducida, pero así es, ¿no? Si no hubiera pasado como en Inglaterra, que no se les toleraba intolerancia contra el catolicismo, no solo en Inglaterra, pero bueno, como estábamos hablando de Inglaterra, hasta el siglo XIX no será la reacción católica en Inglaterra, ¿verdad? Hablabas de Chesterton antes y otros muchos, ¿verdad? Que se hacen católicos en el XIX cuando se relajan las leyes que no les permitían tener propiedades, que no les permitían ser funcionarios, que no les permitían heredar. Es que lo de los ingleses con los católicos, eso es para escribir un libro, ¿eh? Pero bueno, vamos a los americanos, que es de lo que quería hablar. Los estadounidenses, el enemigo es España. Bueno, cuando se conforman como Estado, están negociando, ¿no? Con la Florida. Al final, la decadencia del imperio hace que la Florida pues se la regale Godoy, ¿verdad? Por un plato de lentejas, ¿no? Como Esaú a José a los franceses, ¿verdad? Bueno, pues el problema lo tienen los anglosajones, los blancos anglosajones y protestantes, con el catolicismo que tienen debajo. Y por eso lo han querido controlar. Y cuanto más fuertes sean hechos, lo han tenido ahí. Y por eso en los años que pasaba, en los 60, en los 70, pues trataron de poner dictaduras de gente pues, que estaba a sus órdenes, ¿verdad? En tantas naciones hispanoamericanas. Pero ocurrió algo muy importante que ha desarmado el catolicismo hispanoamericano. ¿Qué es lo importante? Bueno, mientras ponían gobiernos títeres, los americanos en Hispanoamérica, había un señor que es antropólogo, lo conozco porque yo estudié antropología en la UNED también, que se llamaba Pike. ¿Eh? Este Pike era un pastor protestante y se fue con un grupo de señores en un instituto que formaron que se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, a traducir a lenguas que todavía quedaban, ¿no? En algunos lugares de Hispanoamérica, que no estaban escritas siquiera, pues a traducir la Biblia. Bueno, eso era simplemente la pantalla, porque lo que querían era hacer protestantes, a la escala que pudieran, pero hacer protestantes. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Reagan, bueno, su administración quizá, no quiero decir que sea tonto Reagan en absoluto, a mí me parece un tipo que debía ser bastante listo y se rodeó de gente muy lista, ¿no? Bueno, pues estos que Reagan y su administración se dio cuenta de la importancia que estaba teniendo este hecho, el hecho de hacer protestantes a los católicos hispanoamericanos. Y empezaron a meter dinero en el Instituto Lingüístico de Verano, pero sin parar. Efecto, desde los años 80 hasta aquí, media Hispanoamérica es protestante. Y igual que pasa con los musulmanes ahora en España, que tenemos 2 millones de musulmanes, cuando el arzobispo de Valencia consiguió que los moriscos se fueran de España, consiguió porque eran unos traidores, que eran unos socios de los piratas berberiscos, solo se fueron 300.000, ahora hay 200 millones. Bueno, pues lo que consigue ahora también por rebote es que vienen un montón de hispanoamericanos y la puerta abierta, mejor que los musulmanes, pero la mitad son musulmanes. Y si no, mirad en las calles de cualquier ciudad la cantidad de cultos protestantes que hay. Esta es la maquinaria imperialista norteamericana. ¿Contra qué? Pues todavía contra lo que queda de el imperio español, que no es imperio español, contra el español, contra la lengua, que de eso no hemos hablado, y contra el catolicismo.
¿eh? Esto es lo que quería puntualizar porque me parece muy importante y la gente no sabe de qué va esta vaina. Hay un libro que publicó, por cierto, Pentalfa hace ya muchos años, de ahí lo sé yo, ¿no? Que es de un estadounidense tejano, que tiene dos libros, ¿no? Vendedores de... No me acuerdo cómo se titulan los libros, ¿no? La primera parte y la segunda, que se llama Stoll. ¿Eh? Están publicados en Pentalfa. Y cuenta todo esto, cuenta la maquinaria anticatólica del protestantismo con su perfecto funcionamiento, que ha conseguido lo que ha conseguido, lo que acabo de decir, y que no tenemos más que mirar a las calles de nuestras ciudades para ver lo que ha pasado, porque son los hispanoamericanos que vienen, la mitad, como decía, son protestantes. El protestantismo iba a decir judaísmo, no, está mal dicho, el sionismo internacional unido a la masonería. Aquello que oíamos en tiempos míos de jóvenes, judíos y masones, es real. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Eso es real. Y esa conspiración es tan vieja como lo es la Edad Media, casi. Entonces, bueno, claro, tenemos, yo confío, vamos, yo lucho por una cosa, y confío que esta sea la posibilidad de la solución. Difundir esto, difundir los valores de la hispanidad, difundir lo que ha sido la hispanidad, eh, y por qué la hispanidad se creó. Porque en este libro, además guiándome por un autor que es norteamericano, que es de Ontario, Lewis Anke, en su libro La lucha por la justicia en América, un anglo llega a reconocer que si no es por los evangelizadores, los franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, pues eso que llamamos hispanidad no lo hubiera sido. Hubiera sido algo muy parecido al norte de la parte norte de América, ¿no? Hay que difundir por tierra manera que gracias al catolicismo se creó una obra de civilización, de dignificación del ser humano en América y de lucha contra los abusos, que los hubo también en la colonización al principio. Los encomenderos hicieron abusos, ahí están las minas de Potosí, etcétera. Pero yo creo que llevar a las mentes de los españoles que lo que decimos en América fue algo, América, Filipinas, Puerto Rico, Jamaica, Sydney, Guinea Ecuatorial, Sáhara Occidental, las Molucas, en fin, todo es algo irrepetible e inaudito, un verdadero milagro, y que eso es por el cristianismo, que no hubiera habido esa posibilidad de lograr ese resultado, ¿eh? Y ese desarrollo económico, y universidades, hospitales, carreteras, ciudades, alcantarillado cuando no lo había en Londres, etcétera. En fin, todo eso es una labor inmensa que se descompuso. ¿Por qué? Porque fuimos débiles y perdimos las esencias de nuestro ser, que son católicas. Lo dice Ramiro Maeztu, Manuel García Morente, en fin, lo dice hasta liberales como son Sánchez Albornoz y Madariaga, ambos ministros en la Segunda República. Lo dicen también ellos, que no sé si creían o no, pero para mí que eran agnósticos, pero no lo sé. Eso no lo sé. Eso hay que... Los que sean biógrafos de estos dos personajes lo sabrán, pero yo no lo sé. Pero en todo caso eran honrados, que también es importante para estas cosas. Gabriel, tú, ¿quién Me ha habla? hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia esto que ha dicho Ernesto, porque que es así, pero me hace mucha gracia. Que siempre se habló ridiculizando y de cachondeo cuando decía aquello el caudillo de la confabulación judeo-masónica, la confabulación judeo-masónica. Pues, y claro, y que al final, los que habéis escuchado eso de niños,
que os habéis tronchado de eso en la transición, palabra maldita, que siempre hay que escupir cuando la digamos, y que ahora reconozcamos que es así, yo creo que esto quería detenerme mínimamente, porque tú lo has dicho muy bien, Ernesto, esta cuestión del sionismo, pero ahí la clave interpretativa es la cábala, ese judaísmo cabalista en el cual hay una unidad entre no mística, que es una cosa distinta, eso es San Juan de la Cruz y Santa Teresa, sino misticismo en cuanto a superstición y mesianismo. Esas dos ideas están profundamente unidas en el cabalismo judaico, mesianismo y misticismo o misticismo y mesianismo. La cábala sostiene que las acciones del pueblo elegido adelantarán la venida del Mesías, el esjatón final, la venida del Mesías. Esto es lo que tienen detrás, esto, o mejor dicho, en el fondo, todos estos judíos de descendencia, que son ateos, porque no practican el judaísmo, evidentemente, pero tienen esa cosmovisión, esa mentalidad que no es otra que esta. Eso es Marx, por ejemplo. Marx, evidentemente, es un judío de ateo, un judío descreído, luego se va a hacer protestante, va a estudiar con los jesuitas, que no sé, que tampoco le colaboraría mucho, aunque aquellos jesuitas creían en Dios nuestro Señor, por lo menos, pero no es casual que Bakunin proceda de esa cosmovisión judía, no es casual que Marx proceda de esa cosmovisión judía, no es casual que el propio Lutero, en parte el luteranismo, sea una regresión a la teología judía del Antiguo Testamento, lo mismo que Calvino con la interpretación de la bendición divina como bendición material y por eso la predestinación. Creo que hay una constante de mesianismo intrahistórico, de mesianismo temporal, de mesianismo político, que entiende la salvación como la entiende el pueblo judío, una salvación inmanente, una salvación en la historia, una salvación humana, y por lo tanto se rechaza la idea del Mesías. La verdadera idea del Mesías bíblica, del Antiguo Testamento de los profetas, que es que eso va a ser la redención de Jesucristo y que va a haber el Mesías va a redimir sufriendo, no va a redimir liderando una guerra nacionalista del pueblo de Israel, porque eso es la religión de Israel, una religión nacionalista, que como preparación al Mesías, el Mesías lo va a convertir en universal, porque a eso, quiero decir, el particularismo y el nacionalismo judaico del Antiguo Testamento va a desembocar en la apertura universal, católica de Jesucristo. O sea, cuando dice Dios a Abraham que tu descendencia se multiplicará como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas, del mar, sí, ahí está, hay una vocación universal en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel va a ser elegido para dar a conocer esa revelación a todo el mundo. Pero eso se va a hacer a través de quien hace de cabeza y representa a todo el pueblo de Israel, Jesucristo, el Hijo de Dios, que va a morir por el pueblo. Y por eso registran los evangelios una profecía que cuando la pronuncia el cabeza religioso del pueblo judío lo hace en sentido opuesto. Es necesario que uno muera por el pueblo. Claro, Jesucristo va a morir en la cruz, no solamente por la redención del pueblo elegido, sino de todos los hombres, criaturas de Dios, para hacerlos hijos de Dios, que es distinto. Bien, pues este elemento de mesianismo político, este elemento de mesianismo político judaico cabalístico, que es lo que al final tenía esta gente en la cabeza cuando hablaba esto de la confabulación judeo-masónica que nos tomábamos a cachondeo hace unos años, pero que cuando empiezas a estudiar y a analizar las noticias del mundo, te vas dando cuenta de que no era ninguna neura que tenían ahí, ni mucho menos, sino que esto se materializaba. Creo que además esto nos desemboca, y abro todavía más el debate, al pensamiento, a la acción de lo que es el nuevo orden mundial, de lo que es el globalismo, de lo que es la Agenda 2030, que luego va a ser Agenda 2040 o 2050, de esa, si os dais cuenta, de ese mesianismo que quiere unificar el orbe sobre presupuestos contrarios
diametralmente al cristianismo, porque viene con ese horror vacui no a superar, sino a sustituir, y que tiene unos fundamentos mesiánicos, tiene unos fundamentos mesiánicos. Por eso insisto en lo que antes decía del PSOE como secta post-cristiana convertida luego en secta anticristiana. Hay un contenido mesiánico. O sea, yo no. El Partido Popular son el PSOE de azul. O sea, no son otra cosa. Sí. Pero el mesianismo que hay en el PSOE no lo hay en el Partido Popular. Por ejemplo, por poner ese ejemplo. Eh, el mesianismo que podemos ver en los discursos de Macron, en los discursos de ¿cómo se llama esta? Von der Leyen. Von der Leyen exactamente, o en los discursos bueno, en los discursos de Obama, en los discursos de Obama, en Sí. los discursos de Zapatero, en los discursos de los alemanes, pues de los presidentes, de la presidenta Angela Merkel y demás, el que está ahora Merz. Los políticos demócratas tienen un mesianismo, hay un mesianismo, hay un mesianismo. En toda la ideología democrática, lo que llamaría Gustavo Bueno el fundamentalismo democrático, lo que llamaría Gustavo Bueno el pensamiento Alicia, aquí hay una concepción mesiánica. Y esa concepción mesiánica tiene un origen es en el mesianismo judío secularizado por obra de la Cábala, que se va a manifestar ya en el siglo XIX con el sionismo, con el sionismo. Y termino. Al final esto está en el Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, cuando San Pablo se enfrenta a los judíos, porque los judíos dicen que se salvan por sus obras, por sus solas obras, en el sentido de nosotros cumplimos la ley de Moisés y no necesitamos más. Al final somos nosotros los que nos salvamos, es el hombre que se salva, se acabó. Y San Pablo está diciendo que sí, las obras, pero es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Hay un elemento sobrenatural que es capaz, por la fuerza de la religión, de la fuerza en el sentido teocéntrico, porque esto era la religión, teocentrismo que cambia al hombre, que cambia al hombre. Tú has hablado o habéis hablado de esa civilización en América. Hay un cambio, hay un cambio de poblaciones que viven en la barbarie y que se las civiliza. Y por eso la Iglesia evangelizaba civilizando y civilizaba evangelizando. Y cuando ha dejado de evangelizar, ha dejado de civilizar. Y entonces ha habido esa regresión a estados de barbarie. No, o sea, tampoco es casual. Esto se podría también hablar mucho del tema del narcotráfico en toda Iberoamérica, de la violencia de los cárteles. Claro, a medida que la evangelización y que el catolicismo han retrocedido, también ha hablado José Chu muy bien de la teología de liberación, a medida que todo eso ha retrocedido por la propia crisis de la Iglesia, por la acción de los Estados Unidos con sus políticas, en fin, no es casual, no es casual que se produzcan pues esas escenas dantescas que hay de matanzas de los cárteles, ya no solo de matanzas, de pues que cortan cabezas, que destripan a gente, que les cuelgan de los, de los puentes. Bueno, pues ha regresado a un estado de violencia barbárica similar al que se encontraron los españoles cuando llegan a las pirámides. Bueno, yo esto era por el tema judío-masónico, creo que quería anotar esto porque creo que no podemos pasarlo por alto. Oye, quería deciros que se va cumpliendo ya el plazo para ir cerrando. Bueno, Y pues podéis apuntar alguna cosita, pero nada, 5 minutos escasos, ¿eh? Bueno, pues dejamos a los judíos, vamos a los cristianos. Yo creo que merece la pena aclarar una cuestión. Hablar de cristianismo como si todo fuera igual es un error. No hay que decir la cultura cristiana. No, hay que puntualizar. No es lo mismo, el cristianismo no es todo igual. Igual que esto es como cuando se llama Iberoamérica, Hispanoamérica, que antes lo ha dicho Gabriel, que, que que puede ser un lapsus, pero es Hispanoamérica, Hispanoamérica, ni Latinoamérica ni Iberoamérica. Y la cultura que hay que reivindicar, no la cultura, lo que hizo España fue llevar el catolicismo, no el cristianismo, llevar el catolicismo. Y aquí hay que marcar muy bien la diferencia. Y con esto termino, lo hago rápido, ¿no? Vamos a ver, España es un imperio que en términos de bueno, ¿no? En términos de bueno, generador. Mientras que los anglosajones del norte eran un imperio depredador. Bueno, también
ha habido aquí matizaciones muy pertinentes, ¿no? Todo no era blanco y blanco, también había manchas negras, ¿no? Igual que los yanquis ahora también hacen cosas buenas, pero yo voy a hablar de las malas que hicieron al principio, ¿eh? Rápidamente, ¿no? El imperio generador español llevó una idea metapolítica, un ideario metapolítico que era el católico, mientras que el imperio depredador anglosajón llevó un ideario metapolítico, las normas, la concepción del hombre, ¿no? Que es el protestante. Uno depende del cristianismo, del Nuevo Testamento, sobre todo de San Pablo y de todos los desarrollos de la Iglesia, ¿eh? El otro del Antiguo Testamento también ha salido aquí a colación, ¿verdad? Los protestantes se consideran, los calvinistas, sobre todo los que desembarcan allí, ¿no? En Massachusetts, ¿no? Pues estos calvinistas, los peregrinos, tienen la idea de que son los elegidos, son los elegidos, son los tocados como si fuera la continuación del pueblo judío, pero mejor. Esto es mejor porque ha venido Cristo a decírselo también, aunque les importa algún pimiento lo que han dicho los apóstoles de Cristo, ¿no? ¿Verdad? Bien. Bueno, pues esto a mí me parece que es totalmente pertinente diferenciarlo, ¿no? Porque no somos iguales. La herencia católica no es lo mismo que la herencia de los anglosajones. Lo tenemos en el mestizaje. En los anglosajones lo tenemos en que mataron a la gente, joder. Los católicos civilizaron a los que consideraban que eran iguales dentro de esa metapolítica que digo, que es el ideario católico, mientras que los puritanos calvinistas lo que dijeron es que eran animales, y esclavizables, matables y bueno, por eso acabaron con la vida de todo y por eso no es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que esto se ha olvidado, y hay que reivindicarlo, ¿no? No hemos utilizado todavía un sintagma muy importante, ¿no? Que es leyenda negra, ¿eh? Esto lo ha borrado la leyenda negra y bueno, y esta es una ventana que yo creo que es importante también pues para destruir esa leyenda negra. Estamos diciendo muchas cosas que la están destruyendo, ¿eh? Esto que he dicho ahora y muchas que habéis dicho vosotros. Y como se acaba el tiempo, aquí me quedo. Pues nada, Padre Rabel, diríamos la guinda. Solamente hago referencia, Joséchu, como buen filósofo, pues atiende a la precisión terminológica, lo ha hecho muy bien antes cuando ha diferenciado, cuando ha explicado la ética y la moral y cuando ha explicado los valores, cómo esa terminología de los valores viene del idealismo protestante germano y el cristianismo continuador de Grecia y de Roma siempre trató del arete. Bien, simplemente antes de terminar, creo que también es interesante recordar en esta precisión terminológica que decía el profesor Pozo Fajarnés, que el término, y he hablado del sintagma, leyenda negra y más, el sintagma o el término judeocristianismo es una invención también protestantizante. Es decir, ningún padre de la Iglesia, ni uno solo de los padres de la Iglesia, utilizó el término judeocristiano. Ni uno solo. Hasta que no aparece la teología modernista, la teología nueva, Nouvelle Theologie, hasta los años 50 y 60, con la cuestión también de lo sucedido en la Alemania hitleriana con los judíos, no existe el término judeocristianismo, porque el cristianismo es la nueva alianza y por lo tanto es la plenitud de la antigua alianza. Entonces no se puede hablar de judeocristianismo porque la Biblia es la unidad del Antiguo con el Nuevo Testamento. No puedes decir la Biblia judeocristiana, es que hay una Biblia... Bien, pues esto es importantísimo. Es verdad que yo siempre lo digo, nombre cristiano, apellido católico, pero también por esto que decía Joséchu. Yo lo dejo aquí simplemente, pero lanzo. Joséchu habla de la diferencia entre cristianismo y catolicismo. El cristianismo Protestantes no único. quería decir Sí, vale, vale. Pero esto es interesante. Yo cuestiono como teólogo hasta qué punto es verdad que el protestantismo son miles de sectas. Y nosotros, como somos católicos, como diría el pervertido de Freud, en nuestro subconsciente tiende a pensar en el protestantismo como una unidad, porque pues, supuestamente el catolicismo lo es o lo era, mejor dicho. Bueno, pero la cuestión es la siguiente. ¿Se podría considerar cristianos a los protestantes? Porque creen, sí, ¿por qué? Porque creen que Jesucristo es Dios, pero ¿creen que Jesucristo es hombre?
Es verdad que luego el protestantismo liberal y toda esa corriente que extendemos por el socialismo, al final reduce a Dios, a mejor dicho, a Jesucristo, a puro hombre, a un simple hombre. Pero la cuestión de Lutero, de la teología luterana, lo determinante es que como ninguna acción del hombre puede conseguir la salvación y nos salvamos solo por la fe, eso significa que ninguna realidad material es camino de salvación, es cauce de salvación. Por eso va a rechazar los sacramentos, por eso va a rechazar la jerarquía como sacramento de orden que estructura la Iglesia, va a rechazar el derecho canónico, va a rechazar las imágenes, va a rechazar... Bien, pues si no hay ninguna acción humana, si lo material no puede salvarnos, entonces las acciones de Cristo como hombre, las acciones de Cristo como verdadero hombre, que quien muere en la cruz es Cristo hombre, también Cristo Dios, pero la humanidad de Cristo como cauce de salvación, que cura ciegos, que devuelve la vista a los ciegos y les dice tus pecados te son perdonados, o sea, utiliza los milagros en cuanto a curaciones del cuerpo para manifestar la realidad profunda de la curación del alma. Es decir, yo sé que esto es muy ambicioso y que alguno pensará que me he pasado 14 pueblos, pero yo cuestiono el cristianismo, o sea, hasta qué punto se puede considerar cristianos a los protestantes. Otra cosa son los ortodoxos, otra cosa son los ortodoxos, pero bueno. Bueno, bueno. Pues muchísimas gracias, estoy admirado del programa de tanta altura que hemos hecho. Muchas gracias a los dos.